Bienvenidos a Discutamos México. Hoy vamos a analizar el tema de la relación entre México y los Estados Unidos. Yo soy Jorge Fernández Menéndez y nos acompañan en esta mesa el día de hoy John Bailey. John, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. El embajador Arturo Saruján. ¿Qué tal, Arturo? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Jesús Silva Herzog Flores, también ex embajador de México en los Estados Unidos. Una primera pregunta para todos ustedes. ¿Qué sucedió con la relación bilateral? En 1994, cuando se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, hablábamos de una integración regional, pensábamos en un futuro de un mercado común, y hoy vemos que si bien la relación comercial es muy importante, la diplomática también, pareciera que estamos muy lejos de esa posibilidad. Arturo. Mira, primero hay que tener claridad de que el Telecan jamás se negoció ni se firmó con un mercado común en mente como el objetivo final. Era muy claro desde un principio, así fue postulado y negociado, que era eso, era un acuerdo de libre comercio y nada más para facilitar, mejorar la competitividad de Norteamérica. Es evidente que no solo porque la negociación en su momento fue muy complicada, es decir, México no quería incluir temas que eran política o domésticamente muy complicados en ese momento, energía. Estados Unidos no quería en ese momento incluir un tema enormemente importante en ese momento y hoy, que es la movilidad laboral, es decir, la migración. Canadá estaba muy preocupado por el impacto que esto tendría para, sobre todo, recursos naturales canadienses. Entonces, desde un momento estuvo relativamente acotado el tratado. Creo que además, desde el 93 a la fecha, pues ocurrieron en particular un acontecimiento que fue el 11 de septiembre, que descarriló mucho del apetito, la visión, el enfoque de Estados Unidos, no solo en la región, en el hemisferio occidental, sino también en la relación con sus vecinos. Parecería contraintuitivo porque efectivamente la vulneración de la seguridad interna de Estados Unidos presupondría que Estados Unidos buscaría fortalecer la relación con sus vecinos para mejorar su seguridad periférica. Si bien esto ha pasado de alguna manera, también es un hecho que los temas que hoy siguen predominando en la agenda política exterior de Estados Unidos se encuentran en otras latitudes. Están en Irak, están en Irán, están en Afganistán, que es donde se centra la preocupación y la percepción de vulnerabilidad y amenaza a Estados Unidos. Entonces creo que hay tanto factores exógenos como algunos de los pilares que conformaron en su momento el diseño y la negociación del propio Telecan. Pero, John, Europa avanzó de aquel acuerdo del carbón y el acero en los años 50 hasta lo que tenemos ahora en Europa. Lo que sucede es que no tampoco parece haber voluntad para una integración mayor en la región, como dice, ¿no? Arturo, hay que poner en su contexto histórico, ¿no? De los años, a finales de los 80 se abrió una ventana, esa ventana quedó abierta hasta 01 con el ataque de 11 de septiembre. Y en ese contexto había la posibilidad de negociar un acuerdo comercial. El caso de Europa, para compararlo, es muy interesante porque yo explico mucho el éxito de la comunidad europea en el sentido de fue producto de una cuestión de seguridad nacional, o sea, una cuestión estratégica de la amenaza de la Unión Soviética. O sea, lo que explica para mí mucho el éxito de la comunidad europea son cuestiones más bien estratégicas y de seguridad. Pero no sería, lo que decía Arturo, ¿no sería lógico en ese sentido de ante el ataque terrorista conformar un área de seguridad de Estados Unidos, pero incorporando a Canadá y a México? Es buen punto, es un incentivo. Y Estados Unidos, ha habido un diálogo en que a México le ha interesado más temas económicos y Estados Unidos siempre le ha interesado más temas de seguridad. Y ha habido una especie de dificultad, ¿no? de conectar esos dos temas en encontrar una nueva fórmula para un NAFTA Plus o un TLC Plus. Y hasta ahora, pues no ha habido un éxito apreciable, ¿no? en encontrar cuál es el próximo paso del TLC. Yo quizá, y perdón aquí interrumpiendo este diálogo, quizá nada más como precaución, nos llamaría la atención al hecho de que cuando hablamos de la construcción de una entidad supranacional en América del Norte,
nos estamos olvidando que son 3 países. Y Sí. aquí uno de esos 3 países, que no es necesariamente el objetivo de esta charla hoy, Canadá, también sus percepciones de dónde radican sus intereses nacionales se han modificado profundamente a raíz del 11 de septiembre y del 2001, donde previamente pudiese haber habido interés canadiense en perseguir esta visión de Telecan Plus o de una seguridad perimetral en América del Norte. Después del 11 de septiembre, a los canadienses les queda claro un tema fundamental, que para ellos la prioridad es su relación bilateral con Estados Unidos y por lo tanto también hay que reconocer que uno de esos 3 socios norteamericanos quizá hoy se debate entre si quiere o no quiere profundizar ese andamiaje norteamericano. Entonces, si bien de nuevo nuestra discusión hoy sobre la relación bilateral con Estados Unidos, no hay que olvidar que para una discusión tan importante como esta, de explicar qué pasó, pues tenemos un tercer actor ahí que es Canadá. Y en ese sentido, Jesús, esta combinación de lo que decía John, lo que decía Arturo, de la economía con la seguridad, es una ecuación que nunca ha funcionado bien, ¿no? Nunca se ha logrado combinar perfectamente. A ti te tocó una de las épocas en Washington donde quizás mayores disfuncionalidades hubo en ese sentido. Sí, yo creo que es cierto. Yo creo que difícilmente vamos a empatar las perspectivas positivas en materia económica con los requerimientos en materia de seguridad. Pero yo quisiera hacer alguna afirmación un tanto puntual. Yo creo que nunca ha estado en serio la discusión sobre ampliar el Tratado de Libre Comercio. Nunca se ha dado en serio. No hay voluntad política, ni aquí, ni allá, ni acullá. Ni tampoco fue el objetivo, como decía el embajador Sarucán. El objetivo fue un tratado de libre comercio que en términos generales, por lo menos es mi opinión, ha funcionado bastante bien. Las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, bueno, pues se han triplicado. Las inversiones de los Estados Unidos en México han registrado un aumento muy significativo. Pero también hay que señalar que se equivocaron aquellos que pensaban que la firma del Tratado de Libre Comercio era la panacea que iba a resolver todos los problemas de México. Esto no es así. E incluso creo que podemos ser un poquito más rigurosos y pensar y reconocer que en este periodo, del 94 para acá, pues la tasa de crecimiento de la economía mexicana ha sido mediocre. Hemos tenido un ritmo de aumento en la producción nacional considerablemente menor que el que tuvimos en las épocas en que no teníamos el Tratado de Libre Comercio. Pero ha sido mediocre no por el Tratado de Libre Comercio, No. sino por los errores que hemos cometido en el manejo de la economía. Por muchas razones, y yo creo que en buena medida también por errores en materia de política económica, pero el hecho concreto, real, es que México no ha crecido en este periodo. O hemos crecido al 2,5% en términos reales, en promedio, lo cual ha sido claramente insuficiente para atender la demanda del crecimiento de la fuerza de trabajo, abatir la pobreza, mejorar la desigualdad. Entonces, creo que hay que tener una actitud muy prudente en relación con estas cuestiones y de ninguna manera pensar que con la firma de un acuerdo como el que se firmó en el 93 íbamos o vamos a poder resolver los problemas nacionales. Hay que recordar a Benito Juárez. Nadie hará por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Hay que recordar a Benito Juárez. Nadie hará por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Y eso deberíamos clavárnoslo nosotros en la conciencia del mexicano para estimular el esfuerzo propio, las decisiones que nosotros tenemos que tomar y que desafortunadamente no hemos tomado. En estas decisiones que no hemos tomado, se conjugan también otros elementos. Comienza el tratado de 1994,
hasta la crisis, el año crítico de 1994, la crisis de 95, y lo cierto es que desde 95 en adelante, sobre todo desde el 97, México no hace ninguna reforma estructural profunda. Y tampoco, siguiendo lo que tú dices, está en condiciones de aprovechar bien el tratado. Un punto, por ejemplo, una estrategia integradora en energía. Quizás sería uno de los capítulos más viables para la relación México-Estados Unidos o Canadá-México-Estados Unidos. No podemos avanzar en eso. Y si no podemos avanzar en eso, ¿en qué podemos avanzar? Bueno, aquí, perdón, sí, pero se me ocurre otra cosa que no hemos hecho, desaprovechando las oportunidades que nos brindó la firma del Tratado de Libre Comercio. Establecimos un número muy importante de maquiladoras, en donde traemos todas las cosas de afuera, le ponemos un poquito de envoltura y la regresamos al extranjero. No hemos tenido una política industrial que estimule los eslabonamientos anteriores e incorpore valor agregado a la exportación de maquiladoras. La industria maquiladora empezó en México en el año de 1965. Hoy estamos incorporando de valor nacional menos del 5% del valor total. ¿Por qué? Pues porque ha faltado una política industrial que estimule la producción de los industriales mexicanos y que se incorpore al valor de la exportación mexicana. China empezó con la industria maquiladora mucho después que nosotros. Hoy en día China incorpora a su industria maquiladora alrededor del 50% del valor total de su exportación. Entonces, aquí también hemos tenido fallas muy significativas. Pero se puede avanzar en esos mecanismos. Estoy pensando dos industrias, la energía y la industria automotriz, sobre todo en la coyuntura que se está viviendo. Yo creo que, Jorge, ciertamente hay muchos espacios para avanzar, pero creo que primero sí quisiera aprovechar a que seamos muy cuidadosos. Coincido totalmente con Jesús de que no hay que pensar que el Telecán podía ser ni puede ser la solución a todos los males que aquejan al país. Creo que efectivamente gran parte de los problemas de los rezagos socioeconómicos que vemos en México son por la falta de voluntad política en distintos sexenios desde el 94 para impulsar reformas fundamentales, estructurales al interior del país, pero también hay que reconocer que el Telecán le ha dado una tabula rasa que México puede aprovechar, que ha aprovechado y que debe seguir aprovechando. No es nada deleznable el que cualquier día se comercian entre México y Estados Unidos, en cualquier día, cerca de $1,000 millones diarios. Entonces, realmente hay una plataforma ahí que puede generar enormes oportunidades. Yo las veo en varias direcciones. Primero, la que tú mencionas, en el área energética. Y esa es una de las áreas, regresando a uno de tus planteamientos iniciales, en donde claramente se cruzan los temas de seguridad con los temas de desarrollo económico. Por razones más que obvias, yo creo que hay varios socios de la región que lo primero que les interesaría es no tener que depender de fuentes de abastecimiento de energía de zonas en el hemisferio y fuera del hemisferio que, por decirlo menos, hoy por hoy son poco confiables. Segundo, porque creo que con el tema energético también se empalma otra gran oportunidad, que es cómo México y Estados Unidos generan empleos verdes. Cómo generamos eficiencia energética por un lado, en la zona norteamericana, pero por el otro también cómo generamos empleos vinculados a la generación de nueva industria limpia, de tecnología verde, sea eólica, lo que estamos haciendo en la Rumorosa, por ejemplo. Estas son dos áreas en donde la relación con Estados Unidos puede proveernos de una enorme oportunidad. Lo estamos ya viendo, por ejemplo, un poco lo que se refería también don Jesús, cómo vamos fomentando que nichos específicos de nuestra economía vayan aprovechando las sinergias y las cadenas productivas que hay integradas en América del Norte. Lo estamos viendo en los últimos 2 o 3 años en dos áreas muy importantes. La industria aeroespacial, donde una de las principales compañías manufactureras de aviones, una empresa canadiense, hoy por hoy ha instalado su planta de producción de aeronaves en Querétaro. Y la otra área es el área de tecnología y software. Son dos áreas nicho en donde estamos viendo un proceso de inversión, de generación de empleos y, más importante, de anclaje con la planta productiva, la formación de capital humano
y investigación y tecnología en estas dos zonas del país, Mexicali, Guadalajara, en realidad tres, Mexicali, Guadalajara y el Bajío. Entonces creo que en estos dos rubros, por ejemplo, tecnologías verde y energía, hay enormes oportunidades que se pueden aprovechar con Estados Unidos y con Canadá. John, ¿cómo se ve desde Estados Unidos esa posibilidad? Bueno, ¿Qué tanto le interesa a Estados Unidos ese proceso integrador en estas ramas? Bueno, en términos más amplios, estoy pensando todavía del TLC Plus. Y un poco lo que dijo Jesús es que mi percepción es que hay una especie de fatiga con respecto a cuestiones de integración o con respecto a cuestiones, digamos, de ampliar un acuerdo como es el TLC. Y un capítulo que me fascina, a lo mejor me pueden ilustrar un poco, es la ASPAN, Asociación de Seguridad y Prosperidad para América del Norte, que no sé qué pasó con ella. Evidentemente desapareció o se ha retomado de otra forma, pero lo importante es la competitividad. Y el factor China, que como mencionó Jesús, es que es un factor muy importante para ambos países, para Canadá también, y que debe haber más conversación entre los países para formular una respuesta de competitividad con respecto a otros centros importantes como China. ¿Pero hay interés en construirla en términos regionales? En el corto plazo no lo veo tanto, ¿no? Lo que veo es los países buscan sus propias medidas y sus propias respuestas y que haya conversaciones y puntos de coordinación y convergencia, pero no veo una imaginación para una arquitectura que sea más amplia de coordinación entre los países. Lo que sí veo es buena voluntad entre las élites y en la opinión pública y puntos de acuerdo específicos. Pero creo que ese momento de la gran arquitectura ya se ha pasado. ¿Se puede reconstruir, Arturo? Yo creo que sí, yo creo que hay, por primera vez yo percibo desde la época en que los países de América del Norte decidieron ir adelante con esta visión. Creo que hoy hay la posibilidad de empezar a avanzar en este andamiaje. Hay que ser realistas, no va a ocurrir mañana. También hay que reconocer que sucesivos gobiernos mexicanos, estadounidenses y canadienses hemos sido muy malos en vender a la opinión pública de nuestros tres países por qué esta asociación es importante y cuáles son los beneficios de esta asociación. Tenemos que ser mucho más capaces, y en eso quizá John radica un poco por qué ya no ves el acrónimo de ASPAN, aunque los temas que se discutían siguen ahí vivos, porque fue un problema de explicarle a la opinión pública, a los medios, a nuestros legislativos, qué era lo que estábamos buscando. Entonces, uno de los retos que creo que enfrentamos es cómo hacemos de nuestras sociedades en América del Norte coaccionistas de un andamiaje que genere prosperidad en los tres países y que no deje a nadie atrás. Uno de los retos que creo que enfrentamos es cómo hacemos de nuestras sociedades en América del Norte coaccionistas de un andamiaje que genere prosperidad en los tres países y que no deje a nadie atrás. Pero para eso, como decía John, se necesita voluntad política de las élites. Claramente. Y las élites, me parece que no hemos convencido a la gente, pero tampoco hemos convencido a las élites de ese proceso. Hay bolsas de esas élites en los tres países que ciertamente habrá que seguir empujando y convenciendo de la bondad de este esquema. ¿John? Si me permite, lo que veo de cerca, y Arturo también lo ve de cerca, es que Estados Unidos está en una etapa en que la batalla partidista es semi-hondureña. O sea, ha llegado al punto en que los partidos políticos están batallando por metros o por pies, ¿no?, de ventaja. Y hasta ahora no veo posibilidades de una apertura en que los partidos se pueden poner de acuerdo sobre una visión, digamos, a largo plazo. Se puede hacer, pero sería sorprendente. Canadá tiene un gobierno de minoría. Entonces allá les va a ser difícil crear... México también. En México, pues, es un gobierno muy plural, con muchas corrientes y mucha dinámica.
Se puede crear ese tipo de visión, pero el contexto político es bastante complicado. ¿Cómo lo ves, Jesús? Mira, yo El tema, ya la voluntad política, el tema político para trascender. yo no la veo. Tú no la ves. Yo no la veo. Es más, tengo mis dudas si fuera conveniente. Yo creo que todavía hay muchas cosas que hacer en México antes de pensar en un andamiaje mucho más amplio y en una asociación más estrecha. Creo que tendremos nosotros en México que fortalecer muchos sectores para poder entrar a una asociación más amplia en condiciones mejores. No sé, por ejemplo, en materia agrícola. Bueno, ahí no nos ha ido bien con el Tratado de Libre Comercio en general. Todos los cultivos que no son hortalizas ni frutas, bueno, pues han sufrido con la apertura de la frontera. Yo sí pienso que todavía hay muchas cosas que hacer en el interior del país, con la adopción de una serie de reformas, con la adopción de políticas más activas, más promotoras, para colocarnos en una posición un poquito más sólida antes de pensar en una asociación más amplia. No veo la voluntad política, ni aquí, ni allá, ni acullá. Y me estoy refiriendo no en al corto plazo, que esa sabemos que no existe, pero mirando, digamos, a 5 años plazo, no la veo. ¿Qué tanto influye la situación de seguridad que estamos viviendo en México para este tema, para la existencia o no de una voluntad política? Hace unos minutos platicábamos, bueno, la seguridad de Estados Unidos necesita una suerte de andamiaje regional, necesita seguridad en su frontera norte, en su frontera sur, para poder garantizar su propia seguridad. La situación que estamos viviendo en México de violencia e inseguridad se transforma en un tema también de política interior de los Estados Unidos, o se debería transformar en un tema de política interior de los Estados Unidos. ¿Qué tanto influye la seguridad, la violencia, lo que estamos viviendo en esta relación? Yo estoy convencido de que una de las razones que hacen de esta relación bilateral única en el mundo, y es la razón por la que yo siempre he dicho en Estados Unidos durante mi gestión como embajador, que por mucho que haya un Irak, un Irán, un Afganistán, un Medio Oriente, no hay relación bilateral más importante para el bienestar económico, la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses que la relación con México, es porque son quizá los únicos 2 países del mundo en donde la política interna de uno es política exterior del otro. Es decir, de manera creciente las decisiones que se toman en el Congreso de la Unión en México, o las decisiones que se toman en la Cámara de Representantes o en el Senado estadounidenses, en temas que no son nominalmente temas de política exterior, tienen un brutal impacto en la vida cotidiana del país vecino. El tema de la seguridad pues no es ajeno, Jorge, lo sabemos, cómo los 2 países estamos trabajando en la zona fronteriza en particular para, por un lado, evitar que drogas fluyan hacia el mercado consumidor más grande del mundo, y que en el sentido inverso, las armas y el dinero en efectivo que están alimentando a los grupos delincuenciales en México no estén cruzando la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo vamos los 2 países entendiendo esta realidad, esta conectividad que un poco se plasma con este lema que hemos buscado usar para explicarle a la opinión pública qué es lo que estamos procurando hacer, que es el de la responsabilidad compartida? Es lo que precisamente estamos tratando de construir ahora en la relación con esta administración. Primero, un intercambio mucho más eficaz de información, esquemas de cooperación, que lo debo decir, y el propio embajador Silva Herzog no me dejará mentir, cuando nosotros empezamos, cuando yo tuve el privilegio de trabajar con él precisamente en la oficina de asuntos de narcotráfico en la embajada, cuando nos tocó vivir un momento muy complicado en la relación bilateral con el arresto del entonces director de política antidrogas mexicano, el general Gutiérrez Rebollo. Cuando uno hablaba del tema de tráfico de armas, era como hablar al vacío. Hoy por hoy, por mucho que falte enorme camino por andar, hay por primera vez en la historia de la relación bilateral, primero un Congreso que está empujando a la administración a hacer más, y una administración que por primera vez está poniendo mayores recursos, mayores hombres en prevenir ese trasiego de armas hacia el sur. ¿Quiere decir que todo es perfecto y que ya no hay problemas y que estamos avanzando con la velocidad necesaria? Ciertamente no. Pero creo que crecientemente, y en el tema de la seguridad,
sea vinculada al crimen organizado transnacional, o sea, mucho más amplia con relación a potenciales amenazas terroristas a la zona norteamericana, empieza a entenderse en Estados Unidos y en México que la única manera en que estos dos países vamos a poder avanzar es si trabajamos de manera mancomunada. Y esto sí no lo habíamos visto nunca antes. ¿Sí se entiende, John, en Estados Unidos? Coincido mucho con Arturo y ahora regresamos al tema de la seguridad y política social, política económica. Si hay algo que entendemos los gringos es la seguridad. Si hay algo, es una oportunidad riesgosa en el sentido de que si se entra en una relación que da prioridad a la seguridad, se abren muchas posibilidades de la coordinación. Pero el instinto estadounidense muchas veces es militarizar cuestiones de seguridad. Entonces, eso es un riesgo. Por otro lado, hay una imaginación de cómo enfrentar cuestiones de seguridad que abre posibilidades de una coordinación más amplia. Por ejemplo, están hablando de 4 pilares y uno de esos pilares tiene que ver con comunidades fuertes y resilientes. Abre posibilidades de experimentos o de plan pilotos de cómo diseñar políticas de desarrollo, digamos, de comunidades, desarrollo económico, que puede abrir pues, posibilidades muy importantes de coordinación, porque, esa es mi opinión, por mucho tiempo los mexicanos no querían ese tipo de coordinación o ese tipo de cooperación con Estados Unidos y ahora están replanteando esa posibilidad. No sé hacia dónde va, nada más es una política anunciada que da la expectativa que va a haber cambios importantes. Ojalá que sí, porque abre posibilidades, pero es una oportunidad que lleva también sus riesgos de militarizar o de, como digo, moldear esos programas de una manera no tan positiva. Pero está también la posibilidad en ese contexto de que, como una reacción, sobre todo local, no hablo a nivel federal, no hablo a nivel de Washington, de la tentación de los estados fronterizos de los Estados Unidos de cerrarse, tratar de crear una barrera para no contagiarse de la violencia de México. ¿No existe eso? Pues es riesgosa, ¿no? Por eso digo, pero lo que he visto hasta ahora, el caso de Sonora y Arizona es un caso pues que tiene mucha promesa, porque ahí ha habido una coordinación y una cooperación fuerte ya por mucho tiempo. El caso de Tijuana y San Diego también, ¿no? Es muy prometedor. Entonces, hay 26 cruces importantes y hay 26 posibilidades de cooperación y de tensión. Por eso digo que hay oportunidades, pero no hay nada seguro de que vaya por ese camino de cooperación. ¿Qué tanto afecta, Jesús, los temas de seguridad? Hablaba ahora Arturo de ese momento muy difícil, que es cuando detienen al zar antidrogas de México, a Gutiérrez Rebollo, ex general, ya no lo es, por su relación con Amado Carrillo, con el narcotráfico. ¿Cómo lo ves ahora, llevado ya no solamente un personaje en particular, sino una situación de miles de muertos, violencia, enfrentamientos en la frontera? ¿Qué tanto afecta, Jesús, los temas de seguridad? Hablaba ahora Arturo de ese momento muy difícil, que es cuando detienen al zar antidrogas de México, a Gutiérrez Rebollo. ¿Cómo lo ves ahora, llevado ya no solamente un personaje en particular, sino una situación de miles de muertos, violencia, enfrentamientos en la frontera? En todo el país, pero particularmente en la empezaría con el permiso tuyo y de ustedes, recordando una anécdota que nos provocó un impacto muy severo. Estábamos a unos días del informe de certificación que en aquellos años el gobierno americano decía qué país había colaborado de modo eficiente en la lucha contra el narcotráfico. Dimos una cena en la embajada con el general Gutiérrez Rebollo, con el Procurador General de la República y toda la plana mayor del aparato de seguridad norteamericano. Desde la Procuradora Janet Reno,
el jefe del FBI, el zar de drogas, el de la DEA, todo mundo. Y todo mundo festejando la presencia del general Gutiérrez Rebollo, que era un hombre impecable, que había sido revisado sus expedientes. Y a los pocos días sucede pues que el señor es capturado por las fuerzas mexicanas. Sí, menos de 2 semanas después de esa cena. Claro. Yo lo que recuerdo, bueno, fue llamadas de varios de los asistentes a la cena para que les devolviera yo los negativos de las fotografías que se habían tomado con el general Gutiérrez Rebollo. Porque estaban muy contentos con él. Pero es perdón que te interrumpa, pero es una buena demostración de lo que falla también en la colaboración, de la colaboración bilateral, porque el caso de Gutiérrez Rebollo fue revisado por todos los organismos de seguridad estadounidenses, como ha ocurrido en otros casos posteriores. Absolutamente. Pero bueno, termínanos la historia. Seguramente la seguridad está en este momento, en estos últimos años, ejerciendo un papel pues mucho más trascendente que lo que acontecía en años anteriores. Lo que hemos visto en nuestro país en estos últimos meses es verdaderamente aterrador y está contaminando mucho de la actitud de los norteamericanos frente a México. No me cabe la menor duda, no solo en la zona fronteriza, sino extendiéndose ya también adentro del país. Es decir, México es un país inseguro. Claro, hay trabajos, esfuerzos de colaboración bilateral muy importantes y ojalá y se fortalezcan, pero el hecho concreto es que el tema de la seguridad está afectando la conciencia del mexicano y la conciencia del norteamericano. Y eso va a tener impacto en muy diversas áreas de la colaboración bilateral. Pero yo quisiera aprovechar un poco alguna de las expresiones que hizo nuestro embajador Arturo Sarucán para señalar que coincido con él absolutamente en que no hay ninguna otra relación bilateral entre Estados Unidos y cualquier otro país del mundo que tenga la importancia que tiene la relación con México. El único problema es que el 99.999999% de los ciudadanos americanos no lo reconocen. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos, que hemos tenido a lo largo de la historia, que no se reconozca la importancia fundamental que México tiene para los Estados Unidos. Y reconocemos en México que la relación más importante que tenemos es Estados Unidos, porque algunos piensan que es Venezuela o Cuba, ¿eh? Bueno, yo creo que son unos despistados. Es parte del 99.99 ese que tú hablas de este lado. No hay que hacerles caso, no hay que hacerles caso, ¿no? A mí me gustaba decir, y Arturo lo puede corroborar, y creo que es algo muy importante que hay que grabarse en la conciencia. No hay relación bilateral más intensa, más compleja, más diversificada y más asimétrica que la que existe entre México y Estados Unidos. No hay otro par de países en el mundo que tengan esa relación, repito, intensa, compleja, diversificada y asimétrica. Y esto también es algo que creo que vale mucho la pena reconocer, porque si lo reconocemos, vamos a tener una plataforma para lidiar con los distintos problemas, creo que más sólida y más eficiente. Pero regreso a la pregunta ya sin el chascarrillo de Cuba y Venezuela. ¿Comprendemos en México que nuestra relación más importante en el ámbito internacional es Estados Unidos? Yo creo que no hay duda. ¿La gente lo comprende? Yo estoy convencido que sí. ¿Cuál sería la otra alternativa? No sé cuál es la otra alternativa, pero yo veo muchos esfuerzos políticos, diplomáticos, que no van orientados a fortalecer la relación más importante, que yo estoy plenamente de acuerdo, que tiene el país, que es la relación con Estados Unidos. 80% del comercio, 80% del turismo, 80% de la inversión extranjera, 80% del destino de los estudiantes que van a hacer estudios en el extranjero. A mí no me cabe la menor duda. ¿Se comprende, Arturo? ¿En México? Veamos la plataforma de los partidos políticos. Yo creo que el mexicano promedio lo capta y lo entiende a cabalidad. Primero porque la mayoría de ellos tienen un pariente, sí, un amigo, alguien de la familia que de entrada está del otro lado con o sin papeles. Sí. Segundo, porque lo viven ya sea a través de la generación de empleo o vía la cultura, el entretenimiento,
porque ven el dinamismo de la relación. Donde yo a veces veo algunas resistencias paradigmáticas es en las élites, mediáticas, políticas, intelectuales, pero creo que... A ver, hubo resistencias el 11 de septiembre para brindar pleno apoyo a los Estados Unidos después de los atentados en esas élites, como tú dices. Hubo una desafortunadísima resistencia, a pesar de los esfuerzos de la Cancillería mexicana en aquel momento, porque México hiciera patente, evidente, claro, su solidaridad con Estados Unidos en ese momento, y pues hubo anticuerpos y resistencias que desafortunadamente evitaron que esa solidaridad, que creo que era muy sencilla de generar y detonar, no se diera. Y fue un momento para mí como diplomático mexicano, fue un momento enormemente triste, lamentable y vergonzoso. Y faltó liderazgo. El liderazgo no tuvo la capacidad de resistencia ante esas presiones que buscaban disminuir la solidaridad que, coincido, debió haber sido manifestada en forma inmediata. Desde el otro lado de la frontera decía Jesús que el 99.99 y varios nueves más de la ciudadanía estadounidense no termina de comprender y de asumir que su relación más importante Interesante es la observación, México. me hace pensar por qué. Y mi respuesta es que había 70 años de un acuerdo implícito entre los dos países en que el PRI garantizaba el orden y la gobernabilidad de México a cambio a que Estados Unidos no intervenga abiertamente en la política interna. Y creo que creó cierta expectativa de la gobernabilidad de México. En México no pasa nada. Entonces, es mi hipótesis de esa larga historia de un pacto implícito, creo condiciones casi de aceptación de cómo era la condición. Creo que entre la élite y los gobernantes hay en el cráneo del dinosaurio hay la realización, como dice Jesús y como dice Arturo, es la relación más importante, porque si Estados Unidos no tiene sus fronteras seguras, limita mucho lo que puede hacer en términos como un poder global. Entonces ha tenido ese lujo por mucho tiempo de fronteras estables, y ahora pues se está cuestionando un poco la frontera con México. La frontera con Canadá pues ahí es de oro. Lo que llama profundamente la atención que hay millones de paisanos del otro lado de la frontera y no hemos logrado articular, como ha hecho la comunidad judía, como han hecho otras comunidades, un discurso común que funcione también como debe funcionar, como un factor de presión, en el mejor sentido de la palabra, dentro de los Estados Unidos. Primero porque creo que sería un error pensar que la comunidad mexicana o mexicoamericana en Estados Unidos es homogénea. No lo es. Es Pero muy tienen diversa. intereses comunes, ¿no? No tienen intereses comunes. No se pueden buscar intereses comunes para la comunidad. Lo hemos visto en Arizona este año, en donde desafortunadamente nos puede gustar o no verbalizarlo, pero hay un segmento importante de comunidades de varias generaciones de origen hispano o mexicoamericano en Arizona que apoyaron cabalmente la decisión de la gobernadora de aplicar aquella ley infame a principios de la primavera. Y esto creo que es una muestra más de cómo la comunidad hispana misma en Estados Unidos no es ni homogénea, ni tiene las mismas percepciones ni intereses que lo que podría tener el Estado mexicano. Hay un segmento importante de comunidades de varias generaciones de origen hispano o mexicoamericano en Arizona que apoyaron cabalmente la decisión de la gobernadora de aplicar aquella ley infame a principios de la primavera. Y esto creo que es una muestra más de cómo la comunidad hispana misma en Estados Unidos no es ni homogénea, ni tiene las mismas percepciones ni intereses que lo que podría tener el Estado mexicano. Habiendo dicho eso, también creo que es importante agregar que no hay que olvidar que muchos de nuestros paisanos en Estados Unidos ven a su país con enorme recelo, ya sea porque se sienten sienten que están en ese país porque su propio país no les pudo dar una oportunidad de empleo, de vida digna,
Entonces hay una mezcla entre enorme cariño a lo que le representa México en términos familiares, culturales, pero también un enorme recelo Una suerte de y rencor, resentimiento y rencor dices. hacia el gobierno mexicano, indistintamente del color del cual éste sea. Finalmente, a pesar de esto, creo que en los últimos años sí hemos venido dando un giro enormemente importante de la relación de México con las comunidades hispanas y con los organismos cupulares hispanos. Cuando negociábamos el Telecán, cuando México negociaba el Telecán, y lo sabe John y el propio embajador lo atestiguó, México cometió un error. Pensó que la comunidad hispana y México-americana en Estados Unidos tenía, subrayo, tenía que apoyar la agenda mexicana en Estados Unidos porque eran mexicanos o mexicoamericanos. Y no se entendía lo que hoy estamos haciendo, que es cualitativamente distinto. El gobierno, el presidente Calderón, la embajada mexicana en Estados Unidos, no está buscando que las comunidades hispanas nos apoyen en nuestra agenda. Nuestra embajada y nuestra red consular los están apoyando a ellos en su agenda de empoderamiento político, económico y social en Estados Unidos. Y eso ha cambiado vertiginosamente la relación que hay entre esas organizaciones y el gobierno y el Estado mexicano. Y es ese cambio el que hacia adelante puede, por primera vez en la historia de México con Estados Unidos, generar mecanismos de sinergia y de simetría como los que hemos visto que otros países, Israel, Irlanda, Grecia, Italia, con comunidades mucho más pequeñas que las nuestras, pero muy politizadas, han logrado generar a lo largo de las décadas en la vida política de Estados Unidos. Hay dos factores interesantes las comparaciones. La comunidad judía Israel y el caso de Irlanda. Lo que pasa con la comunidad judía y Israel vive en una situación precaria. Su sobrevivencia está en juego. Entonces hay un enfoque en la comunidad judía que es muy, muy hecha. Y como mencionó Jesús y Arturo, la relación entre México y Estados Unidos es muy amplia, muy complicada, tiene muchos aspectos, y la relación con Irlanda no es así, es más sencilla. Entonces México no está bajo condiciones de sobrevivencia precaria, ni tiene una relación muy enfocada, entonces es muy difícil que la comunidad mexicana o mexicana-americana puede enfocarse en un punto de acuerdo para hacer presión sobre el gobierno. Jesús. Yo creo que es una verdad que no hemos logrado amalgamar a los mexicanos que viven de aquel lado o mexicoamericanos. Como dice el embajador Sarucán, no es un universo homogéneo, tiene intereses muy distintos, pero sí hay que destacar, y lo hago yo con un reconocimiento pleno, del cambio que ha tenido lugar en los últimos años de la relación entre autoridades mexicanas y esas comunidades. Yo le recuerdo al teleauditorio que hace, no sé, 15 o 20 años, el contacto del gobierno de México con las comunidades era el 15 de septiembre, el Día del Grito, en que iba un secretario de Estado, representante del presidente, a dar el grito a San Francisco, a Houston, a Nueva York, etc. Esto se fue repitiendo, pero llegó un momento en que la comunidad hispana, la comunidad mexicana, decía, estos cuates llegan una vez al año, toman el avión, al día siguiente se van, ya no los queremos. Se suspendieron esos gritos por parte de representantes presidenciales. Y hoy hay un contacto mucho más intenso, mucho más cercano entre autoridades mexicanas y comunidades mexicanas. Falta muchísimo por hacer, pero yo creo que vamos en el camino correcto. A ver, estamos ya en los últimos minutos de este programa. Quisiera que ustedes tres perfilaran un poco el futuro de esta relación. John. Bueno, yo en la interpretación histórica de larga onda, estamos en una relación fuerte, constructiva, siempre con sus problemas, pero no estamos en la época de los 80s ni mucho menos de los 70s. Entonces es una nueva era en que haya buena voluntad entre los gobernantes y creo que entre la opinión pública de ambos países. Que va a haber problemas, pero en eso yo creo que hemos entrado en una nueva etapa, que es una etapa positiva. Jesús. La relación México-Estados Unidos siempre va a ser conflictiva.
siempre va a ser positiva en algunos aspectos, pero vamos a tener conflictos en materia comercial, en materia de seguridad, de migración, que son temas que hemos discutido esta noche. A mí me parece que lo más importante es que hay una gran ignorancia en Estados Unidos sobre qué cosa es México y en México una gran ignorancia de lo qué cosa es Estados Unidos. Hay actitudes preconcebidas, prototipos, pero la verdad es que a pesar de que somos vecinos, que hemos compartido la frontera ya durante algunos años y que esa frontera pues era un poquito más para allá, era nuestra, tenemos un profundo desconocimiento de las sociedades. Mejor hoy que hace 20 años, pero yo sí siento que uno de los grandes elementos que hacen falta es que nos conozcamos mejor entre las sociedades. Porque con un mejor conocimiento, creo que vamos a tener una mejor capacidad para podernos entender y hacer cosas juntos que a las dos naciones nos conviene. Arturo. Yo resumiría el reto como la disyuntiva entre seguir jugando matatenas y empezar a jugar ajedrez. ¿Cómo pueden los dos países empezar a entender estratégicamente el futuro de la relación bilateral? Y la relación bilateral en un contexto regional norteamericano mucho más amplio. Creo que para el momento que vive la relación bilateral hay 4 áreas muy claras que seguiremos empujando como los ejes motrices de la relación bilateral. No es sorprendente, seguridad fronteriza, ya sea porque estamos combatiendo al crimen organizado transnacional o porque nos guste o no, una amenaza a la seguridad de Estados Unidos o una percepción de amenaza a la seguridad de Estados Unidos tendrá un enorme impacto en la relación bilateral, como ya ocurrió a raíz del 11 de septiembre. El segundo es cómo, a la medida que vamos fortaleciendo la seguridad en la frontera, generamos capacidad para facilitar los flujos comerciales, el intercambio de personas y de bienes. El tercero, este tema que abordábamos, cómo le entramos al tema de eficiencia energética y a la generación de fuentes de energía verde o sustentable. Y finalmente, el tema quizá más importante para el futuro bienestar de América del Norte y de México y Estados Unidos, el bienestar social. Cómo generamos primero movilidad laboral, cómo avanzamos en solucionar este gran problema que tenemos frente a nosotros de la reforma migratoria y cómo le vamos dando a nuestras dos sociedades el sentido de que una marea que sube levanta los barcos de los dos lados de la frontera. John, Arturo, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Discutamos México. Gracias. El comercio exterior de México ha crecido mucho en estos años, pero evidentemente hay otros retos que la economía mexicana sigue enfrentando. Tenemos regiones del país que sí han tenido un proceso de integración económica con Estados Unidos o con las economías más desarrolladas, pero creo que no se cumplió el tema del crecimiento económico. Yo creo que es también importante señalar que los beneficios que ha traído consigo la apertura han estado distribuidos de manera desigual, tanto en regiones como en grupos socioeconómicos. Quizá el pecado fundamental de la política de comercio exterior fue que en su momento, no digo que ahora, pero en su momento se sobrevendió como que lo que nos iba a sacar del subdesarrollo, ¿no? Que nos iba a llevar a un nivel muy elevado. Yo creo que ha cumplido lo que puede hacer y que si no lo ha hecho en todo caso es porque ha habido otras políticas que han fallado, ¿no?
Thank you.